Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de energía y realidades paralelas. Es el número 32, no, 33, perdón. Y bueno, me había desaparecido un poquito porque andaba experimentando. Y bueno, ya estoy ahí en TikTok un poco. Es muy diferente la plataforma esta, un poco más complicada, pero bueno, digo, al final hay que adecuarse a lo que hay, ¿no? Y bueno, en base a esa experiencia de estar ahora en esa red social, he tenido nuevas oportunidades de poder tanto coachar y enseñarle a otras personas la técnica y metodología para crear la realidad a través de los universos paralelos. Y de ahí es de donde viene este podcast, que me gustaría entrar un poco más en la experiencia de otras personas. La realidad es que la experiencia de otras personas siempre enriquece a todos. Obviamente a mí también, porque veo como cada una de las personas experimentan diferentes cosas, diferentes situaciones durante estas experiencias, ¿no? De conexión con sus otras versiones de sí mismos. Entonces aquí les voy a platicar la experiencia de un papá empresario que principalmente tuvo como de herencia, vamos a llamarle, el trabajar con plantas y cuestiones de ese tipo. Eh, no es algo que se le impuso. eh, y bueno, dentro de las cosas, porque le empezó ahí de repente muy mal y bueno, quería yo identificar primero si era una situación con que estuviera haciendo algo que no era lo suyo, ¿no? Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que realmente sí estaba encaminado y sí era algo que le gustaba, era muy creativo, no es muy creativo con todo ello. Y bueno, él me buscó porque tuvo una etapa en la que le empezó a ir muy mal. Y él prácticamente había identificado que ese cambio fue a partir de que entró a trabajar con él una persona y de ahí empezó a decaer al grado que pues, le fue mal, mal, mal. Y ya cuando me contactó, acababa de ya salir esta persona, se dio cuenta que estuvo en relación a esa situación esta persona. Y bueno, aquí cabe aclarar, y es muy importante porque yo realmente en mi propia experiencia, sí he visto cómo la energía de otras personas, la energía muy negativa y densa de otras personas, impacta y te impacta a ti. Y si no tienes los elementos o las herramientas para poder controlar esa energía, es muy difícil que no te afecte, ¿no? Yo normalmente pongo una analogía en donde digo, bueno, si tú estás en un lugar donde por más que tú te haces todos los días, pero vamos a pensar que vas a una obra, trabajas en una obra. Y bueno, pues por más que tú te limpies, siempre vas a terminar empolvado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así son las obras de construcción. Entonces, finalmente, si tu prioridad fuera no ensuciarte, entonces tendrías que evitar ir y estar en ese lugar. Y así pasa también con la parte de la energía. Depende de en dónde te metes, con quién te relacionas, etcétera, etcétera. Entonces sí es muy importante contemplar eso. Y por más que me digan, hay gente que dice y no es real el que tú, eh, ¿cómo se llama? Como que dicen es que fortalece o eleva tu energía. La teoría suena muy bonita, siempre, ¿no? Pero la práctica es lo que es complicado y es todo un proceso de saber cómo, porque aparte no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Cómo limpiarnos, cómo fortalecer el aura, cómo fortalecer nuestra propia energía. Entonces, realmente, ahora, no se trata que te hagas el muy fuerte, sino que qué necesidad tienes de estar en un lugar donde no te está contribuyendo, sino todo lo contrario. Pues simplemente no lo haces y ya, ¿no? Entonces, bueno, realmente a esta persona le afectó, cuando me buscó, pues ya traía serios problemas ahí con económicos. De hecho, pues tuvo ayuda ahí de personas cercanas a él para ir resolviendo la situación. Y
Y entonces, bueno, dentro del proceso lo primero que hice, como en todo, es empezar a elevar su energía. Bueno, con las claves pleiadianas hice una limpieza energética y después de ahí, con las meditaciones que le proporcioné, las que usamos regularmente en este curso o en los talleres que doy, entonces empezó a elevar su energía, a sentirse mucho mejor, a tener como más claridad y demás, ¿no? Llegamos al punto en el que de repente él me platicaba que había visto en un podcast a una persona que fue a Dubái y que estaba importando desde Dubái, o exportando desde México, como lo quieres ver. No, no, importando porque se fue a vivir a Dubái. Entonces, cosas mexicanas, pero así como, ¿cómo les diré? Como muy representativas, ¿no? Y que le estaba yendo muy bien. Y entonces él lo contactó y tenía como el interés, pues no le habían contestado. Finalmente no le habían contestado y finalmente, después de estar trabajando con las meditaciones y con el coaching, logró tener contacto con esta persona. Y bueno, le decía que había mucha gente que le interesaba hacer negocios con él, pero él, y que incluso le ofrecían, ¿no? Darle dinero así por delante y demás, pero él como que era muy cauteloso. Entonces, dentro de la creación que él buscó era eso, poder generar el negocio con esta persona y de ahí tener algo alterno aparte de lo que ya generaba él con la parte de las plantas y todo eso, ¿no? Entonces, finalmente, este, ahí el tema que él tenía es que no tenía dinero. Entonces no era como que tuviera para invertir y a lo mejor, pues, cómo lo convencer a la otra persona, ¿no? Cuando hicimos la meditación eh, de encuentro con su otro yo, tuvo una muy buena experiencia donde no solamente se describió de vestido de una manera diferente, este, pero incluso tuvo interacción y habló y le contestaba su otro yo. Y realmente tuvo una muy, muy buena experiencia. Después de ello, bueno, pues ya la realidad es que en poco tiempo logró cerrar el contrato con esta persona y no tuvo que haber en este momento aportado dinero, ¿no? Entonces finalmente pues empezó a avanzar en eso que él estaba buscando. Ok, entonces pues ya cuando continuamos con las sesiones, bueno, pues empezó a buscar, obviamente quería, porque traía un tema ahí, ¿no? También con la empresa de las plantas y demás. Más que vender plantas realmente no es eso, sino más bien él hace como proyectos de paisajismo, si quieres que caiga en eso, pero a una escala grande, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hicimos bueno, pues continuamos y sobre todo mucho énfasis en la parte de la energía, de cuidar la energía, de elevar la energía, porque bueno, es que les decía yo que la parte de elevar la energía en mi propia experiencia pues ya me había pasado, que tanto en situaciones de no cuidar tu energía, caer en un nivel de estrés, de ver las cosas de una manera negativa, de tener como mucho problema, etcétera, etcétera. Después, al tratar de arreglarlas, en algún momento, bueno, una situación económica adversa, no sucedía nada, no me daba resultados. Y es que es ahí donde aprendí, por eso hice esta metodología, que para que tú puedas crear la realidad a través de los universos paralelos o la conexión con tus otras versiones, necesitas tener un nivel de energía bueno. Y por eso trabajo inicialmente con elevar la energía. Ahora, la experiencia, eso sí, ha sido generalizada con las personas que han tomado tanto los talleres como el coaching personal, es que la energía sube de las personas al hacer estos ejercicios, tanto de meditación como de autoobservación, y de mantenerlos. Me dicen cosas desde que
les costaba dormir y ahora descansan, duermen bien. A lo mejor si tenían, no era un sueño corrido, ¿no? Se despertaban diferentes momentos de la noche y les costaba trabajo volver a dormir. Ya no sucede eso. La otra cosa que sucede con ellos es que si les costaba trabajo levantarse, ahora ya no les cuesta trabajo de levantarse, ya es algo muy fácil para ellos. De hecho, hasta se levantan con mucha energía antes de que suene el despertador. Y así es. De hecho, a mí, digo, reconozco muy bien los resultados porque es exactamente lo que yo experimento. Yo hoy en día yo no uso despertador, digo, salvo las veces que me levanto en la madrugada cuando voy a mis recorridos de ruta de senderismo, pero fuera de eso, no. Y hay veces en esos casos que me levanto antes de que llegue el sueño del despertador. Entonces, la realidad es que sí, sí es algo que sucede. Y entonces, obviamente, cuando ya tienes mucha más energía para proyectar aquello que quieres crear. Y por eso cuando usas la técnica, es de alguna manera muy sencilla que pueda funcionar. Dame un segundo. Ya, perdón, es que acá hay una persona fuera aquí que se anda haciendo la con la música un poco alta y no siento que se escucha mucho. Entonces, bueno, retomando eso, después de subir la energía, puedes proyectar de una manera mucho más sencilla, como él ya lo hizo. Ahora, uno de los factores importantes que he notado dentro de esta experiencia con las personas que estoy dando el coaching o tomando los talleres es que cuando las personas son muy mentales y quieren tener de una buena manera el control, es muy difícil que lleguen a conectar con sus otras versiones. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es soltar el control, soltar eh, el querer que las cosas se den de una cierta forma y más bien dejarse llevar por el proceso. Eso sería lo importante. Ahora, después de hace poco, y bueno, esa es la parte grata con que ahorita les voy a poner también el fragmento, me mandó esta misma persona, ya que hemos terminado el coaching, eh, ya sabe todo lo que necesita hacer y ha estado usando la técnica de buena forma. Me mandó un audio diciéndome: te quiero mandar este testimonio. Y es que hubo un momento en el que él me hablaba de que a veces no le queda claro, y le puse un ejemplo del proceso que yo viví, en el que al mover esta realidad, no, muchas veces incluso no es necesario tener dinero para poder experimentar una cierta cosa. Y mi experiencia fue así. No es que tú tengas que ir y resolverlo. No, la realidad se te va a presentar y te va a poner todas las oportunidades para que experimentes eso. No es a medias, es completo. Entonces, en base a eso, pues ya, se le quedó como algo grabado el hecho de ello. Y de hecho, todavía no estaba, cuando estaba dando el coaching, estaba entrando como una licitación. En el testimonio me confirmó que ya le habían dado la licitación. Era para poner, bueno, plantas y bueno, no nada más es poner plantas, sino hacer como todo el paisajismo en una carretera, en un tramo de 30 kilómetros, que es bastante, ¿no? Y, y sobre todo lo que estaba sorprendido es que en ese proceso que recorría esa carretera, pues obviamente empezó en una parte, entonces estaba recorriendo, encontró que había una fábrica ahí más bien una que limpiaba, lavaba y separaba zanahorias. Y se dio cuenta que toda el agua residual de la limpieza, pues le estaban tirando como arroyito. Y también las zanahorias que no estaban bien las estaban haciendo composta, que también la estaban desechando.
Y entonces lo que él estaba impresionado porque me dice, me acordé de ti cuando me dijiste que no siempre iba a necesitar dinero, no todo debe ser con dinero. La cosa es que él se acercó a esta empresa, les preguntó que si él podía tomar del agua que ellos estaban desechando, y que era bastante. Entonces, que le dijeron que sí, que no le cobraba nada, que la podía tomar y no había problema. E incluso que también la composta. Me dice es que los dos son elementos vitales evidentemente para mi proyecto. Yo ya tenía estimado gastar X cantidad, vamos a, voy a decir, pero es un número bastante grande. Obviamente no voy a decir los números bueno, lo van a escuchar el audio, ¿no? Entonces, me decía, yo tenía estimado gastarme creo que 800,000 pesos de agua y gracias a esto que ya me aceptaron y no tengo problema y puedo tomar de esta agua, dice, a lo mucho me voy a gastar 200,000 pesos porque que va a ser básicamente es como traer la pipa este, para que tome el agua y después ya llevarla a donde necesita regar y demás, ¿no? Entonces estaba impresionado, dice, bueno, y aparte también la composta pues es parte del proceso para que las plantas se den de una mejor manera, etcétera, etcétera. Entonces estaba impresionado de cómo algo que para él iba a ser un gasto muy grande se pudo resolver de una manera, pero ahí lo importante es que él tenía claro que ese proyecto llegó a través de este trabajo de la conexión con los universos paralelos y que cualquier cosa podía surgir de ahí para ayudarle en ese proceso. Entonces es ahí donde donde yo siempre digo, tomas las oportunidades, actúas. Ahí, por ejemplo, no fueron y le tocaron. Ahí él vio y simplemente tomó la iniciativa. Eh, y es curioso porque me podrías decir que en cualquier otra persona le pudo haber pasado ello. Sí, pero no. Hay gran parte de las personas que pudieran tener esas oportunidades y no las ven. No las ven porque su energía no está lista para eso, porque no están abiertos a otras posibilidades. Cuando tú te abres a muchas posibilidades de experiencia, cuando reconoces que no todo lo resuelves a través del dinero, entonces te das cuenta, te abres a otras posibilidades de experiencia, de recibir cosas que no sea a través del dinero. Entonces, bueno, vamos a escuchar el testimonio de él y al final lo comentamos. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Bien, nada más para comentarte, hay un testimonio, un testimonio de algo que me sucedió. Este, digo, honestamente ya, o sea, no estuve haciendo las meditaciones muy bien y todo en su momento cuando andamos en terapia. Después le bajé un poco el ritmo y ya me empecé a enrolar un poquito más otra vez, así como en la rutina. Este, y pues ahí con algo de estrés, ¿no? Ya te la sabes lo normal, pero pues sí he tratado de estar tranquilo. Y luego, bueno, del contrato que traía ahí, o sea, el punto que te quiero tocar o el tema que te quiero tocar es del contrato que me dieron, el contrato de la jardinería, pues de los árboles, la planta y todo. Y que tú me decías, bueno, pues a lo mejor los recursos no necesariamente, pues tiene que ser tal cual dinero, ¿no? Me lo comentaste. O sea, de repente te puede llegar el proveedor o algún tema, pues, por otro lado, ¿no? Y bueno, así lo hice en algunas meditaciones para específicamente ese proyecto. Y fíjate que antier fui a la obra porque ya casi íbamos a empezar. Entonces, así como diosidencia, llego al kilómetro donde hasta ahorita puedo trabajar, que de los 30 kilómetros de carretera ahorita solamente yo tengo disponibles 3 kilómetros pues, para poner árboles y plantas. Todo lo demás pues, todavía no está terminado. Y justo ahí donde me paro, justo donde me paro la camioneta y todo, voy con mi gente, voy con un ingeniero que trabaja conmigo y con una arquitecta. Ahí es una empacadora de zanahorias y lavan todo el día zanahorias.
y desperdician porque pues sí tiran el agua, un agua que solamente sale con tierra, pero la tiran por afuera de la planta hacia un canal y estamos hablando de como de 17 a 20 pipas diarias de agua, que para mí está sobradísimo para regar el proyecto, que de hecho de mis costos más altos del proyecto era el riego, o sea, era el agua. Entonces, justo donde nos paramos está el agua, nos bajamos ahí con la jefa de seguridad de la empresa, le preguntamos que si la podemos agarrar, le pregunta a su gerente y dice, pues pueden agarrar todo el agua que quieran, aquí esa agua está disponible todos los días de 7 de la mañana a 7 de la noche, de la tarde, todos los días, y pues pueden agarrar la que quieran. Bueno, pues bueno, queda muy claro cómo es algo muy benéfico para él. Y finalmente, bueno, es obvio. De hecho, me dijo, bueno, por un momento de repente dejé de hacer esto de las meditaciones, con 1 o 2 semanas, y como que empezó a sentirse con menos energía y demás. Y dice, bueno, lo retomé, volvió a su centro y volvió a estar. Y es que es algo que sucede. Sucede y otra vez, bueno, mi propia experiencia también me ha llevado a experimentar eso. Hay momentos en los que por mucho trabajo, porque creas tu realidad nueva y esa te demanda mucho, y entonces en lo que estás medio tratando de organizarlo, es donde de repente no tienes tiempo, dejas de meditar, dejas de hacer las cosas que estabas haciendo y regresas al mismo estado en el que antes te mantenías, que era de preocupación, quizá de estrés, de estar en un acelere así, de ver las cosas igual. Y ahí tú empiezas a sentir cómo tu energía empieza a cambiar. Y ahí es el momento, antes que empiece a desmoronarse, tomas la acción y regresas a tu centro. Ahora, ¿cómo regresas a tu centro? Pues ya lo sabes, de la misma manera como lo hiciste a un inicio, cuando creaste estas realidades. Ahora, acuérdense que las realidades no son otra cosa más que experiencias para autoconocernos. Te da una experiencia, por ejemplo, esta experiencia que yo tuve de Pilgrims me dio experiencia de, uno, yo nunca había hecho eso a esa escala y me demostró que era capaz de hacerlo. Me enseñó otras cualidades como de coordinación, de administrar a la gente, de llevar varios procesos, porque yo tenía que ver desde el archivo con la parte de mercadotecnia, meter la impresión, después ver el laminado, después el acabado, luego la logística para llevarlo a, porque se estaban haciendo en tres puntos diferentes, ¿no? Era Tepeji del Río, San Luis Potosí y Querétaro. Eso estar alimentando a un montón de gente con el material para que eso sucediera, ¿no? Más aparte, otras cosas que se necesitaban. Entonces, al final, fue todo un mostrarme lo capaz que puedo llegar a hacer si lo requiero hacer. Y lo hice. Ahora, ¿qué pasó? Después de ver esa experiencia, de vivir esa experiencia, que sí fue muy desgastante y que es en cierta forma el estilo de la gran parte de las empresas, dije, ok, estuvo muy padre la experiencia, pero no es exactamente lo que quiero. Y entonces de ahí fue creando nuevas realidades, nuevas experiencias con nuevos clientes. Y les puedo decir que llegaron muchos más clientes que me dieron experiencias diferentes. Hubo otro cliente que yo mismo igual creé, que no lo busqué, me llegó, hicimos un contrato y era a quien yo le hacía, una empresa muy grande que está en México, pero aquí en Querétaro también pone publicidad, sobre todo en Antea, en el centro comercial. Y bueno, yo era su proveedor de todos los materiales y realmente me fue bien con ellos en una buena época. Sin embargo, también ahí ese proceso me enseñó algo diferente. Ahí el tema que tenía con ellos básicamente era la cuestión del pago. Entonces yo ahí aprendí a darme cuenta si yo elegía eh, mantenerme en esa postura, decir, ok, yo te aguanto X tiempo, no voy a entrar a detalles de nada de eso, o no me gusta trabajar así, yo quiero una realidad diferente, ¿no? Y para mí era mucho mejor este, tener una liquidez que estar
¿no? Soportando crédito. Y no era una cuestión tanto nada más por ese cliente. Eso fue un patrón que se convirtió repetitivo por muchos años en la empresa. Y me di cuenta cómo yo le daba mucho crédito a muchos clientes. Vamos a decir que la mayoría terminaban pagándome, pero sobre todo lo complicado era que decía, bueno, tengo esta lista de cuentas por cobrar, me deben tanto, ah, sí, qué bonito, pero pues no tengo dinero para el fin de semana. O batallando para pagar el fin de semana la nómina, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas dije, ya no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces lo revertí y entonces empecé a trabajar con clientes que eran de pago de crédito de más una semana, eh, anticipo contra entrega y así estuve muchísimo tiempo, le di la vuelta muchísimo. Fue impresionante cómo cambió de ser un estado de poco flujo de efectivo de dinero a tener un momento de mucho flujo, simplemente por tomar una decisión, decir, ya no, ahora no crean que no pasó por mi mente, y chin, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué tal si este cliente, qué tal si estoy tomando una decisión equivocada? ¿Qué tal si esto no me funciona? ¿Qué tal si no consigo clientes que me paguen así? ¿Qué tal si...? Pero lo único que hice es crear esta realidad a través de los universos paralelos y en este caso fue una transición muy suave en el que empezaron a llegar y con mucha facilidad. Y yo fui el que le dije al cliente, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar así, no puedo trabajar. Yo entiendo tus condiciones, si son las condiciones o políticas de la empresa, conmigo ya no van. Y ya, dejé de trabajar con ellos. Creo que batallaron un poco al principio para conseguirse otro proveedor que les diera el ancho, porque sí veía unas cosas medias feas ahí en Antea cuando iba, pero, pero al final lo resolvieron, ¿no? Y yo pude continuar con mi propio proceso, bastante bueno, ¿no? Entonces eso me dio a enseñarme otra cosa más, que en ese tipo de situación yo había comprado una creencia o un programa que se estila en el medio empresarial y que podía hacer que fuera diferente. Y así fue. Entonces, así es siempre. Ahora, no siempre las transiciones son transiciones hermosas o según nuestra perspectiva, sí son hermosas, pero realmente nosotros las calificamos de una manera equivocada. Hay algunas que son una transición más radical quizá en una realidad que quieres experimentar y parece que el mundo se te viene para abajo y que todo se vuelve muy complicado y que estás tomando una mala decisión. Pero si no tienes el valor de sostenerte en esa nueva realidad, entonces pues lo mejor es que no busques hacer un cambio, mantente ahí. Mejor entra en un estado de decir, acepto esto tal y como es y así lo vivo. Sin embargo, cada quien tiene la elección de decidir lo mejor o lo peor, ¿no? O lo, vamos a llamarle mediocre o lo que cada quien quiera. Y al final cada una de las elecciones pues, están determinadas por lo que tú quieres. Nada de lo que afuera te diga realmente es importante. Todo tiene que ver contigo, cómo te sientas, si hay algo que no te acomoda, que no te incomoda, eso hay que moverlo, porque no, todo el mundo te va a estar empujando a que lo cambies. Pero también podrías decir, lo acepto, hay ciertas cosas que dices, lo acepto y ya, ¿no? Ahí ya lo que no se valdría es quejarse. Entonces, bueno, pues básicamente sería la experiencia con este testimonio de esta persona. Fue realmente una muy buena y grata experiencia. Tengo otras que muy interesantes que van a ir ayudando a expandir un tanto la conciencia, pero pues ya para finalizar, lo importante es que te des cuenta que de ti depende cómo experimentes tu realidad, que tu actitud es la que va a mostrar qué es lo que experimentes, que aquello que pareciera negativo, entre comillas, si tú lo tomas como negativo, así va a ser, pero si lo tomas como neutral o algo positivo, por lo menos estás dando la oportunidad a que eso
sea nada más una transición a algo mejor. Y algo mejor, no pienses que es algo mejor solo en un aspecto, sino en muchos aspectos de tu vida. Entonces la intención es que vayas experimentando esas nuevas realidades de una mejor manera, vayas, porque te va llevando la experiencia de las redes paralelas, porque vas a experimentar muchas veces, no te lo vas a dar por una vez. Entonces cada vez vas a ir afinándote y conociendo más qué es lo que quieres y lo que no quieres. Y entonces vas a ir soltando lo que no quieres y vas a ir cambiando lo que sí quieres. Y te vas a topar a lo mejor en algunos momentos que debes de tomar decisiones porque lo que tú quieres está totalmente opuesto o en contra de lo que otras personas quieren. Entonces ahí quizá tengas que tomar un paso hacia atrás y poner un poco de distancia. No tiene que ser una cuestión de dolor o sufrimiento o de pérdida, no. Se trata de elecciones. Tú eres el creador de tu realidad y eliges qué tan grandiosa y maravillosa y extraordinaria puede ser tu vida, o si tienes miedo o muchos apegos y no quieres soltarlo, bueno, te mantendrás ahí al nivel de energía de las otras personas, pero lo que sí te puedo decir es que con estas experiencias es una experiencia nueva a algo desconocido y la verdad es que siempre algo desconocido te va a llevar a aprender algo nuevo. Entonces, aquí les dejo, que tengan excelente día y que todo fluya grandiosamente. Chao.